Bueno, arrancamos con dos, por lo menos, autores que han hecho poesía. No queremos decir poetas para no meter la expresión con el rótulo. Exactamente. Aunque bien podrían devenir en eso. Bien, vamos a empezar con Belén. Con Belén. Buena respiración, Belén, muy buena respiración. Escribiste dos poemas largos, interesantes, mucho ritmo en el corte de verso. El corte Cortito. De verso le da, ¿no?, como un trabajo rítmico interesante, porque además trabajas mucho la sonoridad, la rima, ¿no? Está muy bien trabajado todo la sonoridad estética verbal, y además en el segundo y sobre todo en el segundo, muchas acciones, ¿no?, con los verbos. El segundo poema, que se llama El escape, ¿no? La cárcel de óxido la reja, abre con la llave añeja y deja la queja que eleva la ceja del preso perpleja, ¿no? Trabaja, es casi un rap, ¿no? Me parece que también algo de la influencia de haber visto en La más médula de Girondo quedó pegado ahí en el juego de enfatizar mucho una sonoridad. Exacto. Pero esto que marca Santiago también del verbo es muy interesante, porque uno en general asocia el poema con la imagen y con cierto estatismo. Sí, porque el verbo, más la descripción. Claro, porque el verbo está más asociado a la acción y a la narrativa. Sin embargo, digamos, efectivamente ya desde el siglo XX y desde bastante antes del siglo XX un poco, hay un trabajo en la poesía de misturar los géneros como para no estar separar tan estáticamente lo que corresponde a un ámbito y a otro. Y esta cosa del verbo lo hace cabalgar a muy buen ritmo. Y el primer poema, La transición, también, ahí nos parecía que quizás, ¿no?, además de este trabajo muy lindo que haces con la sonoridad, quizás releerlo, porque puede que haya varios poemas en ese poema largo, ¿no? Como ir tomando las distintas imágenes o escenas que vas construyendo y ver si funcionan en forma independiente. O quizá es un poema que tiene varias partes, ¿no? Hay veces que acá, en lo que marca Santiago, hay algo interesante para tener en cuenta. Hay veces que un poema es un momento de la vida, y el corte del momento de la vida, digo más allá de la relación con la vida personal, ¿no?, pero la duración del poema hay veces que es una duración larga pero interrumpida. Y quizás todas estas cuestiones que marca Santiago tienen que ver con que efectivamente el poema globalmente quizás tenga varios poemas breves, y quizás o sean parte de un libro de poemas, si lo podemos pensar así, o quizás es simplemente que el poema necesita a veces respirar un poco, reposar, dejar al lector en el silencio un rato para poder volver con cierta fuerza sobre el próximo. Porque quizás a veces cuando uno encuentra, algunos que han cursado con nosotros algunos otros talleres nos habrán escuchado decir esto, pero cuando el poema es muy intenso y tiene varios versos muy intensos, el problema es que por ahí se superponen en intensidad y ¿no? Conspiran entre ellos. Entonces por ahí el mero espacio o el cambio de página les permite reposar un poco para que el lector recupere alguna fuerza para poder absorber esa intensidad. Exactamente, exactamente. Y con esto lo vamos a decir por ahí en varios de los comentarios, siempre estar atentos a los finales, porque en los finales uno tiende a, y esto ya lo dijo Mauro, ¿no?, tirar toda la carne en el asador, ¿no? En el primero, al patio llega la música, el arte, se habla del otro, de defender la vida, Galeana, fiesta del cuerpo y la poesía. Buena rima. Ese Galeana, ¿no?, que hay un homenaje ahí, quizá eso se puede ocultar o mostrar de otra manera. Mostrar de otra manera, o quizá incluso poner antes, ¿no? Como esta idea. Con un epígrafe. Esta idea, claro, que también trabaja Alberto Girri en sus reflexiones sobre la poesía. Terminar el poema antes y dejarle como una coda más que vaya haciéndolo bajar al lector más lentamente. Mira, el otro día expliqué esto
un taller en San Isidro, Ale Bazano, si está viendo esto, lo vio, y entonces había un ingeniero presente, entonces dijo, como la descompresión, ¿no? Y lo interpretó enseguida, porque la descompresión no se hace inmediata, sino que necesita también un tiempo de acomode hacia el final, ¿no? Entonces la intensidad del poema por ahí es el antepenúltimo verso, y hay dos que te acompañan a la puerta para irte un poquitito más calmado. Pensarlo así también. E Irina. Vamos con Irina. Varios Irina, poemas. tenemos que decirte que estás lanzada en la escritura. Totalmente. En gran parte, esta excitación de los alumnos con su escritura es lo que alimenta muchas veces las ganas de dar taller, cuando uno ve que en el otro ha aprendido la cosa así. Estamos contentos de esas tantas ganas de escribir y tanta producción. Exactamente. Cero Invisible B, muy buen poema. Muy buen título, muy buen título. Bien agarrado también el ritmo, ¿no? Que vas trabajando un verso más largo, un verso con una palabra, ¿no? Vas haciendo como un ida y vuelta en el ritmo. Ahí a destacar también que se nota mucho que has prestado atención a las pocas cosas que te pudimos marcar la semana pasada de tus poemas, se nota mucho que las has atendido. Sin duda. Buena combinación de palabras de orden muy abstracto y filosófico y algunas bien concretas y nítidas, digamos, concretas. Exactamente, un tono entre clásico y romántico, decíamos. Y lo mismo que decíamos del poema de Belén, el final, ¿no? Que termina en esa idea, ¿no? Que es tan grande, ¿no? Y que está trabajada desde antes. Quizá terminar en Dueña de los Imperios, no, la creencia del engaño, salud a los augustos, son míos. Quizá terminarlo ahí, y la idea de sátira humana ya está construida en todo lo anterior, ¿no? Hay que pensarlo, ¿no? Quizá ponerlo antes, quizá ver si ya está construida esta idea de comedia humana, sátira humana, pero nos parecía como muy logrado. Sí, ahí hay veces que el proceso de escritura de un poema hace que uno también se ilumine al final, porque mientras lo está escribiendo no sabe tan claramente a dónde está yendo. Entonces pareciera que esa luz, que es encontrar la conclusión, fuera la mejor luz para entender el poema, ¿no? Pero precisamente el hecho de haber encontrado esa luz al final no quiere decir que después se tenga que reproducir al final, ¿no? La escritura tiene mucho de esto, muchas veces es una búsqueda y en esa búsqueda hay un encuentro. Pero ese encuentro no tiene por qué reflejarse en el mismo lugar que se dio para el escritor. Entonces por ahí esa sátira humana, como dice Santiago, entre los primeros versos por ahí sería más eficaz que entre los últimos. Y después un detalle técnico muy tonto, pero cuidado con terminar con poemas en esdrújula, porque la esdrújula come la respiración de dos sílabas y uno se queda un poquitito como falto de aire, ¿no? Entonces tiene un efecto de tensión muy raro. Si uno termina en aguda, termina muy ruidoso. Y la esdrújula termina un poquitito contraído. A veces ver, ¿no? Estas cuestiones, pero lo vamos a trabajar más en otras reuniones. Con otros ejemplos. La tormenta extrema, otro poema más breve, que nos pareció muy bien logrado, este tono de tormenta bíblica le poníamos, ¿no? Un tono épico, ¿no? Y lo interesante de trabajar en lo ordinario, lo extraordinario. Esto también es una idea que nosotros... Muy lindo final en este caso. Exactamente, ¿no? En lo chiquito, en algo cotidiano, llueve, se viene la tormenta en la playa y hay todo un tono que construye una imagen mucho más épica y grande de este poema, ¿no? Y de esta situación. Y después tenemos un mega relato con opciones. Así es, la ola también. Que hay que tener en cuenta si no empieza a ser una forma de componer esta, ¿no? Es decir, la idea de poder pensar el texto como múltiples líneas y direcciones. Yo lo tomaría por ese lado, como cuestión para ir practicando. Esto independientemente, digamos, de cuál sea el final que a vos te guste más. Y hay algo que aparece también en tu poética, en este cuento, y que tiene que ver con el registro del cuerpo, digamos, ¿no?
que Muy me bien parece. trabajado, muy bien representada. La focalización del narrador en los personajes, que son dos surfers, está muy bien representada, ¿no? Todo ese saber del cuerpo, el detalle en cada músculo, la tensión, las acciones, cómo están representadas, bueno, te lleva a estar en ese mundo y en la búsqueda de esa ola. Y te íbamos a mencionar un intertexto, quizá lo conoces, Juan Sasturain, después por ahí lo podemos pasar, La mujer ducha, es un libro de relatos, y tiene uno de ellos, Lucadamo y el último dragón, que termina exactamente como vos, con 3 finales a elegir para el lector, un poco al estilo de Elige tu propia Elige tu aventura. propia aventura, exactamente. Entonces, nos parecía que bueno, podía ser un lindo intertexto para pensar cómo lo articulás, ¿no? Y pensá eso, ¿no? El texto no tiene por qué tener una forma tradicional. Cada texto encuentra su propia forma. Entonces, a tener paciencia, porque el engendro es lo mejor que podemos traer al taller a veces. Ahora seguimos con las otras devoluciones. Yo levanto el dedo y Santiago dice, bueno, ¿no? Ya nos Bueno. conocen el visto.